Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades. Ya en esta primera semana de actividades de la unidad número 3 estamos ya entrando a la mitad de este proceso educativo. Estamos ya a la mitad de todas estas actividades académicas que sigan con ahínco, presentando todas sus actividades, presentando todas sus tareas para seguirles ya calificando. Recuerden que a partir de hoy hasta el 4 ustedes ya van a poder observar las notas que obviamente van a adquirir en relación de las tareas correspondientes a la unidad número 2. Me imagino que ya en estos días ya les van a habilitar lo que corresponde al test, al examen, también correspondiente a la unidad número 2. Con este pequeño preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes al desarrollo de las actividades, obviamente que tenemos planificadas para esta hora de clases. Bienvenidos. Buenas noches, Listen. Dicen buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase. Iniciamos presentando el tema que vamos a analizar, vamos a ir revisando en esta hora de clase y vamos a ver los inicios del siglo XX, cuáles son las actividades más determinantes que se desarrollaron durante este siglo. Vamos a ver cuáles son los eventos, la evolución en cuanto a ciencia y tecnología más preponderante y que nos ha servido hasta nuestros días, hasta la actualidad. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado durante los inicios del siglo XX. E iniciamos con esta primera etapa del siglo XX, que es el desarrollo de la gran industria. Vamos a ver cómo se desarrollaron las empresas, pasaron de ser pequeñas maquilas a transformarse en grandes estructuras organizacionales en cuanto a la parte administrativa, también a la parte de producción. Esto obviamente se conoce como el desarrollo de la gran industria. Y eso se desarrolló en el siglo XX. Este siglo se caracteriza justamente por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa y también de Occidente, y posteriormente también a Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercaderías en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y carbón. Las industrias siderúrgica y química llegaron a ser las más importantes en toda Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y al capital financiero, es decir, los grandes bancos. Cada uno de ellos obviamente estaban directamente correlacionados a las empresas, a las industrias, pues obviamente los mismos dueños que eran de las empresas también eran dueños de estos bancos. Entonces, la gran industria se creció, obviamente creció a finales del siglo XIX y obviamente transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas y esto se transformó en un proceso inicial de monopolio. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales: los burgueses y el proletariado. Los burgueses, que eran los dueños de las empresas, eran dueños de los bancos y muchas veces dueños de ambas cosas. Y mientras que el proletariado era el pueblo, eran los trabajadores. La principal potencia en ese entonces era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios como Alemania y también Francia. Esto en cuanto a la evolución que tuvieron dentro de estos procesos. Esto también generó un proceso de desigualdad en las sociedades, pues de pequeños grupos burgueses acaparaban toda la parte económica y productiva
y obviamente el proletariado cada vez obviamente tenía menos recursos, pues en su mayoría los sueldos eran sumamente bajos, eran malos los sueldos, eran excesivas horas de trabajo, eran hasta 16 horas de trabajo, no tenían seguro, no tenían un ambiente laboral establecido dentro de un entorno de una estructura jurídica que protegiera al trabajador. No existía nada de estos eventos y por ende, obviamente, esto permitió, obviamente, diferentes abusos y que obviamente, se incorporaban tanto a las mujeres como a los niños a estos procesos de trabajo. Y esto, obviamente, generó todos estos procesos importantes en cuanto a abusos que se dieron de los grupos de poder hacia los trabajadores. Dentro de estas características, la burguesía era la clase formada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. Muchas veces un solo dueño era propietario de estos tres niveles. El proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Se les llamó proletariado justamente porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Con el crecimiento industrial, se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la artesanía especializada en mediano y pequeño comercio y la prestación de determinados servicios. A estos grupos de la población se los llamaba clase media. Los cambios en la producción y la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores en el sector agrícola. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivía de la producción agraria. La mayoría, obviamente, el resto estaba directamente relacionado a trabajos en empresas en las grandes ciudades. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clase entre burguesía y proletariado eran cada vez más pronunciadas. La clase obrera recibía salarios mínimos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Muchas veces los trabajadores perdían su vida en sus puestos de trabajo. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a inicios del siglo XX y también la conformación de sindicatos. Y la conformación de sindicatos, obviamente, esto permitió, obviamente, generar una serie de conflictos justamente en contra de manifestaciones, en contra de la burguesía que cada vez, obviamente, explotaba y apretaba más al proletariado. En el mapa temático que ustedes pueden ver a continuación, vemos el mundo imperial durante el año 1900, cómo estaba distribuido por colores, cómo están obviamente cada uno de los sectores, obviamente dentro de estas estructuras de evolución industrial que se dieron a nivel global, a nivel de los diferentes sectores industriales, tanto de Europa y posteriormente en Occidente, lo que es Norteamérica, lo que es el continente americano, cómo se fue evolucionando cada una de estos sectores industriales. Y vamos a ver a continuación justamente esta característica acerca de la expansión de las grandes potencias. Recordemos que Estados Unidos, posteriormente a la independencia y formación de un Estado libre y con una constitución, ellos ya tenían una visión establecida justamente de transformarse en una gran potencia y justamente así lo lograron. Y obviamente, pero esto fue un proceso largo y difícil, pero obviamente que con ahínco y entusiasmo, obviamente lograron o posicionarse entre los más grandes imperios económicos que estaban ya presentes en Europa. En este sentido, con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación, en la mayoría de casos por la fuerza, de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en África y Asia. Y la cosa en nuestra actualidad no ha cambiado, pues las grandes potencias, ustedes están viendo qué es lo que están haciendo.
Están armando guerras, están armando conflictos y no es en busca de la paz, no es en busca de la democracia, sino ellos tienen intereses económicos, tienen intereses en cuanto por ejemplo, a la extracción del uranio, que es uno de los elementos principales para la fabricación de artefactos o de armamento de característica nuclear. Entonces, obviamente, la extracción de este mineral justamente le superposicionan como grandes imperios, obviamente, que están establecidos en la actualidad. Los países colonialistas se apoderaron de países o regiones enteras y los convirtieron en colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertían en mercados para su producción. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1980. Regálenme un segundito. Continuamos con el desarrollo de nuestras actividades y habíamos visto, habíamos estado determinando que la política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas con la colonización de grandes extensiones en los continentes de África, Asia y Oceanía, pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre potencias. Esa fue una de las características fundamentales. Y obviamente acá en América Latina también se dio este tipo de características, especialmente en América Central, justamente del control que tuvo Estados Unidos y obviamente el rezago que se le dio a potencias europeas en función del poderío, obviamente de este inicio del siglo, finales del siglo XX, perdón, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue Gran Bretaña en este siglo. En el imperio británico no se ponía el sol, principalmente por su predominio sobre los mares, pues a inicios del siglo XX, Francia, Holanda y Bélgica, y en alguna medida España y Portugal, tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaba por conseguir las suyas, especialmente en América Latina. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad y la paz en el continente, y por ende que nos empezaron a dominar tanto Centroamérica como América del Sur, Latinoamérica. Bajo este precepto, y habíamos visto anteriormente en clases anteriores, por ejemplo, habíamos hablado de la doctrina Monroe, América para los americanos, y bajo ese lema, obviamente, nos han dominado y también nos han explotado. Entonces, una vez más, el expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad de la paz en el continente americano. En 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En unas décadas sería la potencia dominante de América y posteriormente lo que se conoce a nivel mundial. Esto en cuanto a las características fundamentales, y vamos justamente a ver en qué consistió la rebelión de los Boxers. Vamos a ver, es una etapa también y bastante llamativa en cuanto a el desarrollo también que se dio dentro de este proceso. La rebelión de los Boxers fue la expresión del descontento chino frente a las injerencias económicas y políticas de las potencias europeas. Los boxers o boxeador pugil constituían una sociedad secreta en cierto grado político cuyos integrantes practicaban artes marciales. Su objetivo era expulsar a los extranjeros de China. La revuelta se produjo en el año de 1900, pero fue detenida por la acción militar combinada de diversas potencias.
dentro de ellas Inglaterra, Francia, Japón, Rusia, Alemania y Estados Unidos. La derrota puso en tela de juicio el papel ejercido por la dinastía Manchú y precipitó su caída en el año de 1911. Entonces aquí nosotros podemos ver también una parte importante. Siempre hemos estado en peleas, siempre hemos estado en conflictos, justamente como los que hoy pueden ustedes observar en los diferentes medios de comunicación y también en las redes sociales, lo que está sucediendo entre Irán, Israel y Estados Unidos, cómo se van dando este conflicto en Medio Oriente, y que si ustedes de pronto piensan y también haciendo una correlación, de pronto ustedes dicen, pero si a nosotros no nos va a afectar porque estamos totalmente lejos, estamos atravesando incluso el océano Atlántico, no, a nosotros no nos va a afectar. Tarde o temprano nos va a afectar, porque todos estos procesos, obviamente, Estados Unidos no le está llevando no le está yendo bien en este conflicto. Prácticamente de continuar como está yendo las cosas, prácticamente sería la repetición de la guerra de Vietnam. Estados Unidos no ganó, fue derrotado en Vietnam y asimismo creo que va a suceder acá también. Y obviamente con la interrupción del estrecho de Hormuz, que ustedes podrán haber visto, obviamente la salida del petróleo se vuelve un problema. Y por ende los países se van a quedar sin hidrocarburos, se van a quedar sin productos derivados del petróleo y otras actividades más. Y obviamente esto va a permitir que se encarezcan los combustibles y esto va a generar o va a detonar un problema de incremento en los niveles de pobreza y pobreza extrema. Dentro de estas características finales vamos a ver del colonialismo y también del imperialismo, cuáles son las características más predominantes. La apropiación del conocimiento, de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, a más de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso también la civilización. Ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue un arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas a los que se iban desarrollando en Europa. Al imponer sus costumbres, lengua y religión, el colonialismo provocó pérdidas de identidad en las personas, en los pobladores de las diferentes colonias y una dependencia más sutil pero fuerte de las metrópolis, eso quiere decir de los imperios. Por ejemplo, acá las diferentes colonias que estuvieron asentadas de los españoles luego de la conquista, entre comillas llamada conquista, todas estas colonias dependían directamente de la metrópoli. ¿Cuál era la metrópoli? Era el Imperio Español en Europa. Entonces, cualquier decisión ellos tenían que pedir autorización a los reyes católicos de España o a los reyes de España que estuvieran de turno y de acuerdo a esas determinaciones, a la respuesta que den, ellos podían aplicar acá, ellos podían aplicar en suelo latinoamericano. Sin el consentimiento de los reyes, obviamente no podían hacer ninguna actividad. Eso fue obviamente un control que determinaron justamente las diferentes metrópolis o los imperios europeos en las diferentes colonias que ellos fueron asentándose. Esto en cuanto a estas determinaciones del colonialismo, del imperialismo, la expansión de las grandes potencias, como se han venido dando, y obviamente las sociedades de desigualdad que desarrolló y que fue una de las características principales del desarrollo de la gran industria. Pues los imperios, los reyes, los que tenían el mayor poder económico, muchas veces fueron ellos quienes obviamente desarrollaron todos los procesos para mantenerse en el poder. Obviamente, en esta nueva etapa, en esta evolución de las sociedades, justamente dentro del control económico de los diferentes países que se transformarían a futuro en los grandes imperios económicos. Pero vamos a ver un poco más y vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase, justamente vamos a hablar acerca de la industria, cuáles son las características principales en función de la industria.
¿Qué es la industria? Es una palabra muy importante, es una pregunta muy importante. La industria es el conjunto de actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados o semi-elaborados. Por ejemplo, las papitas que nosotros encontramos en el supermercado, las papitas fritas, las hojuelas de papitas fritas. Eso obviamente tiene un proceso de industrialización, un proceso de transformación de la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? La papa. En el sector de la economía existen tres sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario está representado por todos los medios de producción en primera escala. Eso quiere decir los que producen la materia prima. El sector secundario está representado por todos los medios de transformación de la materia prima. Y el sector terciario está representado por los servicios que se prestan, tanto tangibles como intangibles, eso quiere decir los servicios y los bienes que prestan cada una de las instituciones o empresas. Esas son las características fundamentales. Y dentro de estas estructuras justamente podemos ver que coincide con el concepto de industria, pues es la actividad humana capaz de transformar la materia prima en productos elaborados o semi-elaborados a través de la realización de un trabajo que implica herramientas o máquinas, recursos humanos o el consumo de energía. Pero en esta última etapa de la modernización, los recursos humanos han sido dejados de lado, pues muchas de las empresas han buscado la automatización y ustedes verán que, por ejemplo, en el sector automotriz ya no necesitan mano de obra, no necesitan personas para trabajar, pues está 100% robotizado y los robots justamente hacen mucho más determinante, la producción es mucho más veloz que lo que realiza el ser humano. Las industrias normalmente componen el llamado sector secundario, justamente lo que les hablaba, los sectores de la economía. Entonces, la industria normalmente compone el llamado sector secundario de la economía, es decir, el que recibe la materia prima y la transforma en productos comercializados. Sin embargo, también pueden pertenecer al sector primario, como es el caso de las industrias extractivas, de la minería. Así forman parte de la industria todas las labores de producción a partir de materia prima y también aquellas que utilizan productos semielaborados, fruto de actividades industrializadas previas. La capacidad de producir más y más rápido es el espíritu que guía a la producción industrial dentro de nuestros días. Esto va de la mano con la tecnología y la ingeniería, o sea, la producción en serie, el llamado Fordismo. Y la automatización, incluso cuando ello implica reemplazar a trabajadores humanos por máquinas. Y esto obviamente genera un problema en cuanto al desarrollo económico, pues en las diferentes empresas obviamente ya no se necesita mucho mano de obra, pues los diferentes procesos de transformación de la materia prima ya se van automatizando, ya van utilizando máquinas en lugar de personas. La industria es el eslabón fundamental de la producción de la sociedad actual, al mismo tiempo que uno de los principales factores de riesgo medioambiental y ecológico. Su impacto sostenido desde los tiempos de la revolución industrial empieza a ser inocultable a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XXI, pues todos los recursos ellos simplemente lo absorbieron, lo destruyeron. Ellos son responsables, las grandes industrias y todo este proceso de industrialización son los responsables del calentamiento global, de las lluvias ácidas, de los cambios en relación a las estaciones del año. Antes, mucho antes, estaban bien establecidas lo que es el invierno, lo que es el verano, lo que es el otoño, ahora no, justamente por estos procesos de transformación o estos procesos de industrialización que han ido destruyendo la naturaleza, pues en este proceso no les interesa. Ellos contaminan ríos, contaminan el agua, destruyen estuarios, no les interesa en cuanto a la preservación de la naturaleza se refiere. Y esto obviamente genera problemas que van a ser bastante detonantes en el futuro. Prácticamente nuestras futuras generaciones ya no van a encontrar un planeta sostenible en cuanto al desarrollo de la vida, pues todo se encuentra contaminado. Incluso la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, la mayoría de ellos tienen una alta carga de abonos químicos, los cuales obviamente, en primer lugar, son una afectación directa para los ecosistemas, una destrucción para la naturaleza, pero también representa un peligro para la salud de los consumidores. Si ustedes ven un producto sumamente grande, más de lo normal,
hablemos en pimiento, en cebolla, en papa, en cualquier producto que sea, significa que ese producto recibió una alta carga de abonos químicos. Y eso obviamente va a repercutir en la salud del consumidor final. Esto como temas importantes en cuanto al desarrollo de la industrialización que se ha dado, los temas que nosotros hemos visto en función del desarrollo de la industria, hemos visto las sociedades de desigualdad que obviamente la industria ha generado, pues obviamente se han generado dos grupos, lo que es el proletariado y obviamente los que son los que tienen el control de las industrias y el sector financiero, que en este caso es la burguesía. Esos son los temas que nosotros hemos visto en esta primera clase que tenemos de la unidad número 3. Les deseo que ustedes tengan una feliz noche. Me despido de cada uno de ustedes, no sin antes desearles que descansen, que tengan una bonita noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase, en las siguientes clases, en las siguientes materias que nosotros tenemos en relación a los temas que ya se encuentran planificados. Y les recuerdo una vez más que la plataforma ya se encuentra hábil, ya se encuentra habilitada para que ustedes puedan revisar todo el material pertinente. Señores y señores, una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Licen. Gracias, Licen, que tengan una buena noche.